Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes en otra entrega más de esta serie que estamos llevando de la dimensión de los espíritus, que no está así como algo amarillento, una nota amarilla de ultratumba, sino que tenemos que ver la parte de la espiritualidad también, para que haya un equilibrio, porque a veces como que se puede caer en puras cosas paranormales y los espíritus malos y todo. Debemos comprender que en la dimensión espiritual, pues no todos los espíritus son malos, hay espíritus que están ahí desorientados, perdidos, como lo hemos visto en los puntos anteriores o en las entregas anteriores. Pero pues cada vez vamos a ir aprendiendo detalles y como la entrega de hoy, esta clase número 9 de la serie Dimensión de los Espíritus va a estar interesante. Vamos a ver el caso de un sacerdote católico, pues hizo un pacto diabólico, un pacto con espíritus de alto nivel, espíritus oscuros de alto nivel, en donde pues fueron afectadas algunas monjas, y pues vamos a ver un poquito de esa historia. También vamos a ver lo que son los dormidos, los que están dormidos espiritualmente. ¿Qué pasa con ellos cuando ahora sí que trascienden y van a la otra dimensión? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Recuerden que cuando una persona trasciende o muere su cuerpo y pasa a la otra dimensión, pasa pues con ese mismo cuerpo mental, emocional, en fin, todo eso lo lleva al otro lado, puede llevar sus confusiones, pues, más bien lleva las confusiones que puede tener en esta vida, lleva también sus creencias, en fin, tantas cosas los lleva al otro lado, y también lleva apegos, si pasa con apegos, y pues eso también lo atrapa y lo deja ahí el tiempo. Ahora sí que, aunque allá en el otro lado no es el tiempo que nosotros tenemos, pues puede estar ahí pues mucho tiempo, por decirlo así, hablando de nuestra cronología, de nuestro tiempo cronómetro. También vamos a ver el caso de un espíritu desencarnado, ¿sí?, que pensaba que había comprado la salvación y que pues eso le trajo una serie de cosas que pues no pudo avanzar en todo esto, en lo que es ahora sí que seguir en su evolución, pero en la otra dimensión. Y pues por último, pues ¿qué pasa en el espacio entre vidas? ¿Sí? Cuando una persona está en esta vida, muere su cuerpo, pasa a la otra dimensión, y antes de volver a venir a esta vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en ese lapso, en ese tiempo? Pues bueno, eso vamos a estar hablando en este episodio, 4 puntos interesantes. Entonces yo te invito a que no te vayas. ¿Por qué? Porque comenzamos. Hola amigos, nuevamente ya estamos listos en este episodio, en el número 9 de la Dimensión de los Espíritus, que es de veras interesante lo que vamos a estar viendo. Como ya les dije, vamos a ver el caso de un sacerdote. Y pues bueno, vámonos bueno, antes de empezar a poner las diapositivas, te invito, si no te has suscrito, por favor, suscríbete, síguenos para que puedas estar pendiente de todo lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. No estamos descubriendo el hilo negro, sino simplemente estamos compartiendo información interesante, por lo cual te pedimos, por favor, que tú lo puedas verificar. Verifícalo a través de una investigación seria, para que puedas tú sacar tus propias conclusiones, que tú puedas experimentar también sobre todo ese amor divino, ese amor del Creador, ¿sí?, que es algo de veras que te cambia totalmente. Y pues al final tú vas a escoger qué pensar sobre los temas. Aquí no imponemos, sino al contrario, les pedimos por favor que verifiquen, que investiguen, que experimenten y que saquen sus propias conclusiones, porque ustedes son personas pensantes y tienen toda la libertad y el derecho de escoger qué pensar. Por supuesto que hay bibliografía, tenemos muchos libros en la biblioteca ahora sí que para mentes abiertas. Son más de 100 libros, ya estuve ahí revisando, no hombre, son más de 100 libros más los que se acumulen. En esta semana agregué 6 libros más sobre estos temas que hemos estado estudiando,
sobre investigaciones a nivel universidad, sobre los temas espirituales de brujería, de los pactos, todo eso, una investigación muy buenas, interesantes, de varias universidades que de veras son de respeto. De ahí han salido muchos libros de autores muy reconocidos. Entonces todo eso está ahí en la biblioteca. Por supuesto, pues nada más tienen acceso los miembros del canal, ¿sí? Del miembro del canal para acceso a la biblioteca, acceso a materiales exclusivos, a los apuntes de investigación y a otras cosas más. Pues bueno, esto es para que usted esté enterado y como decía, por favor, suscríbete, pon la campanita y ayúdanos, por favor, con un dedito, ¿sí? Ahí en YouTube, porque también en Facebook, en los podcasts, ayúdanos con un dedito y yo te aseguro que eso nos nos ayuda, eres parte del equipo para que este material pueda llegar a más personas y que puedan ser beneficiados de toda esta información. También gracias a las personas que nos están escribiendo por mi correo ernestoard@gmail.com y si no, pues entras al blog, ¿cómo está aquí? Acá, entras al blog y en la sección de contacto ahí viene las redes sociales, ahí viene el correo, ahí viene lo que tú puedas necesitar. Pues bueno, ya dijimos la información importante, pues vayamos a nuestro salón de clases para poder iniciar esta entrega y como ya les dije, pues estamos en la entrega número 9. Les dije los puntos que vamos a trabajar hoy, que les voy a compartir, que les voy a mencionar, la información, los 4 puntos. Y pues bueno, pues vamos a comenzar pues con el primero, que es precisamente de Urbain Grandier. Urbain Grandier, que se tiene la información del 18 de agosto de 1634, ¿sí? Pues fue un sacerdote católico francés que fue quemado en la hoguera, pues fue condenado por brujería. Hubo pruebas que las voy a presentar en un momento. Este personaje llamado Grandier, Urbain Grandier, sacerdote de la iglesia de Saint-Croix en London, en la diócesis de Poitiers. Parece que esta persona, este sacerdote, tuvo varias relaciones sexuales románticas con mujeres y adquirió el nombre, el sobrenombre o etiqueta de Don Juan, el Don Juan. En 1632, ¿sí? Un grupo de monjas del convento local de las Ursulinas le acusó de haberlas embrujado, enviándoles un demonio, pues son demonios de altos niveles, y que son fuertes, son poderosos, se llama Asmodeo. Entre otros, que pues no lo vamos a mencionar, este demonio viene precisamente en libros apócrifos de la Biblia hebrea, ahora sí que, o el Antiguo Testamento, en libros apócrifos viene este nombre de este espíritu oscuro, entre otros 4 más. Entonces, que había un pacto con estos espíritus para realizar actos malvados e impúdicos con ellas, con las damas, con las monjas. Grandier, o este sacerdote llamado Urbain Grandier, fue declarado culpable, ¿sí? A pesar de no haber confesado bajo tortura y sentenciado a muerte, no dijo nada de si era cierto o no, o sea que no, por así que guardó total silencio. Fue quemado vivo en la hoguera, ¿sí? Y pues bueno, este personaje Grandier, pues asistió al colegio jesuita de la Madeleine en Burdeos. Y su tío, pues era un sacerdote, pues importante también, que tenía cierta influencia entre los jesuitas. Todo esto, pues tenía el derecho de nombrar al párroco de la iglesia de Saint-Pierre du Marché en London. Disculpe, como que no sé leer mucho el francés, pero bueno. En 1617 eligieron a Grandier pues, con un personaje en ese lugar importante. También tenía el derecho a nombrar a un canónigo para que ahora sí que el colegio en Saint-Croix y también en London, y Grandier fue designado para ello. O sea, lo que estamos viendo que este personaje empezó a adquirir pues puestos importantes,
por decirlo así. Le tocó un buen hueso político. Entonces, como hijo mayor, pues pudo mantener a su madre, que era una viuda, a sus hermanos, y pues el hecho de que recibiera de ambos valiosos cargos con preferencia a como un candidato local, pues causó cierto resentimiento en algunas personas. Ustedes saben que cuando hablamos de política quedas bien con unos, pero con otros no. Pues bueno, hacia 1629 aproximadamente, dice la historia, así lo relata, Philippe Trinquant, hija de Lois Trinquant, fiscal del rey y amigo de Grandier, dio a luz a un hijo. Se sospechaba que era de Grandier, que pues, Grandier la había embarazado, que el padre era Grandier de ese muchacho, de ese bebé. Y pues también se dice que hubo sexo con otras mujeres. Pues por algo le decían el Don Juan. Pero aquí es donde quiero que ustedes se den cuenta y que ahorita no lo vamos a tocar, pero en su momento les voy a ir explicando. ¿Para qué? Pues para que tengamos conocimiento. El conocimiento nos empodera. Porque cuando una persona no conoce cómo son las cosas, la falta de ese conocimiento genera miedo, ¿sí? Porque no sabes y al no saber que estás inseguro y tienes miedo. Pero cuando tienes el conocimiento de las cosas como son, eso te va a empoderar y eso te va a permitir no caer cautivo en las garras oscuras, porque ya sabes cómo se mueve, cómo son las cosas. Ese es el objetivo de estar dando toda esta información que ustedes están recibiendo. Porque yo lo sentí así muy fuerte. La verdad yo no tenía idea en mi mente de tener esta serie, pero hubo una semana que lo sentí tan fuerte en mi intuición que dije, bueno, es por algo, lo voy a hacer. Como dice por ahí en la escritura, en la Biblia cristiana o en el Nuevo Testamento, que el eterno Dios, el Creador, pone el querer y el hacer pues para cumplir su buena voluntad. Y así lo hice y estoy convencido que toda esta información que hemos estado dando en cada episodio está siendo de bendición, está siendo de utilidad para las personas que han estado buscando este tipo de cosas, de información, pues más que nada para poder salir adelante o liberarse de cosas que les han estado molestando. Pues bueno, vemos ahí un escrito. Está escrito de derecha a izquierda, como ustedes ven ahí. Pero hay símbolos. Hay símbolos. Las personas que han estado metidos en este tipo de actividades oscuras, vamos a llamarlo así, saben que hay símbolos, que hay pactos, escritos ceremoniales con pactos, que pueden ser sellados con sangre, en fin, y que pueden invocar o hacer el pacto con ciertos espíritus oscuros, que en este caso son 5 espíritus oscuros, que no quise yo, porque ya está la traducción, ya está hecha, pero no quise mencionarlo, yo nada más solo quiero ahora sí que decir qué es lo que está hablando esto, y pues es un pacto en donde por escrito pues está entregando a mujeres para poder tener lo que él quería, este hombre. Entonces dice, hay pacto diabólico por escrito, un pacto diabólico por escrito del sacerdote católico Urbain Grandier. Yo les pido que investiguen, ahí está el nombre, investiguen, van a encontrar todo esto, la información, para que la verifiquen. Ahora, dice, no es fácil la lectura porque está escrito derecha a izquierda. Ahora, uno de los documentos presentados como prueba durante el segundo juicio de Grandier es precisamente este documento, el pacto que está escrito en latín, aparentemente firmado por Grandier. Así dice el relato histórico. Ahora, también hay otro que parece legible, está escrito al revés, que es este, el que le estoy presentando, en latín, con abreviatura de escriba y ha sido publicado y traducido desde entonces en varios libros de brujería. Este documento también lleva muchos símbolos extraños y fue firmado por varios demonios, incluido por el propio Hasatán, que significa el oponente. Recordemos, ya expuse en uno de estos episodios referente al nombre de Hasatán, el personaje que nació hablando de la Biblia hebrea después del segundo exilio,
ya nació y le dieron vida a un adjetivo, ¿sí? Porque es un adjetivo. Y le dieron ya, ahora sí como un sujeto, le dieron ya vida a ese personaje. Pero realmente, como tal, que digan el rey de todos los espíritus y el oponente al creador, pues no hay ningún oponente al todopoderoso. Pero sí hay espíritus de alto nivel, poderosos, ¿sí? Que pueden hacernos daño, por supuesto que sí, dependiendo en dónde nos andamos metiendo. Y por eso siempre he dicho, ¿sí? A los espíritus del bajo astral no hay que tenerles miedo, porque ellos se alimentan del miedo, como lo vimos en una entrega, sino más bien respeto. Eso sí, el respeto. Ya lo dijo aquí en México don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Y no es de que estés en paz con los espíritus oscuros, sino me refiero a no meterte en problemas, ¿sí? Con estos personajes espirituales que tienen poder, que se han fortalecido y que se siguen fortaleciendo y alimentando del miedo de las personas que ignoran cómo operan. Bueno, sigo con la historia de este personaje, el sacerdote Grandier. Entonces, este documento también lleva muchos símbolos extraños, como ustedes pueden ver ahí. Ahora, fue firmado, entre comillas, por varios demonios, incluido por el mismo Hasatán, el oponente, como les dije hace un momento. Pero, ¿qué significa? ¿A poco se apareció el espíritu y agarró la pluma? ¿Lo pueden hacer? Claro, por supuesto que lo pueden hacer. ¿Sí? Agarrar el lapicero y firmar. ¿Sí? Por lo general, cuando se hace este tipo de pacto, siempre va a haber un representante, vamos a decir, un sacerdote satánico o un brujo de alto nivel que pueda firmar. La actividad, y también lo vamos a ver en su momento, de estos personajes, vamos a hablar brujo o un sacerdote satánico, que los brujos son los que más manejan este tipo de cosas. Ellos lo que hacen son como intermediarios, nada más. Y viene una persona, dice, oye, quiero un trabajito, quiero hacer un pacto, ¿qué quieres? No, pues esto es, ok, para eso está el espíritu fulano de tal. Entonces hacen una ceremonia, un ritual, en donde invocan al brujo, llama, ahora sí que abre un portal, porque el brujo sabe abrir esos portales espirituales, llama a ese espíritu, se hace presente y le dice a esta persona que los presenta como quien dice, mira, te presento a fulano de tal, mira, él es el espíritu fulano, y ya el espíritu le pide ciertas cosas, ¿qué es lo que tú quieres? Esto, bueno, yo voy a querer esto. Y pues bueno, cuando se hacen esos pactos, se pagan muy caros. Y pues el brujo también se lleva una parte de pagar, pero es mínimo, ¿sí? Porque todos, de alguna manera, hay un sufrimiento en todos esos pactos. Pues bueno, Grandier hizo esto, hizo un pacto, y el pacto que es de sangre, ¿sí? Con 5 espíritus oscuros de alto nivel, como lo he estado diciendo, poderosos, ¿sí? Le ofrecieron a Grandier disfrutar del sexo con mujeres y prostitutas. O sea, ¿qué es lo que le llamaba atención a este varón? El sexo. O sea, tenía un fuerte, vamos a decir, como un... cuando, ay, se me fue el nombre, adicción. El avión. Ok. Ahora sí que la adicción hacia el sexo. Okay. Como ya hemos visto en uno de los casos de personas que han desencarnado y que ahora sí su cuerpo mueren y pasan a la otra dimensión y pasan con ese apego, adicción al sexo, pues bueno, buscan en dónde absorber esa energía sexual de personas que también tienen esa misma adicción. Pues bueno, sigo. Entonces, el pacto de sangre con estos espíritus poderosos del bajo astral, pues le ofrecieron a Grandier el sexo con mujeres, con prostitutas, o sea, todo lo que él quería. Y pues las firmas, y nosotros vemos ahí que son escritos rituales, son dibujos para firmar el convenio. Ahora, esto tiene un significado. Estos dibujos tienen un significado ritual de pacto. Después mencionaré de un pacto de una mujer que entró en estas cuestiones rituales y cuando estuvo en la cárcel llegó el libro
del brujo que la había metido en todos esos rollos, que está encarcelada precisamente en la frontera, aquí con México, Estados Unidos. Ya les daré puntualmente la información. Y cuando abrió esa libreta de ese brujo que ya estaba muerto, pero que la había metido en problemas, le enseñó brujería, le enseñó todo, pero pues finalmente pues está encerrada por tantas muertes que hubo. Y encontró el libro y vio que había un pacto de este tipo, de dibujitos, donde ella estaba ahí involucrada. Inmediatamente cortó esa hoja y dijo, esto es mío, me pertenece, y lo aguardó. ¿Sí? Ya no se dio más en esa serie, que es una serie documental, si no me equivoco, en Netflix. Ya les daré bien los datos y para que la vean, porque ella da su historia de cómo se metió en todo esto. Y pues van a ustedes a recordar muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí. Pues bueno, pues firmaron ese convenio y hay ahora sí que con sangre, y pues empezó a haber ciertas manifestaciones en las mujeres monjas, ciertos ruidos, ciertas cuestiones fuertes y hasta posesiones en estas mujeres. Se hizo una película precisamente en el año 1971 que se llama The Devils o Los Demonios en español, donde habla precisamente esta historia, donde ahora sí que habla de un libro que escribió la historia de Grandier, del sacerdote, le hicieron película y pues bueno, también bajo esa influencia de los pactos, después tenemos otra película que se llama La Monja y todo eso, tienen que ver precisamente con pactos que se han hecho. ¿Sí? El hecho de que sea un sacerdote no significa que pueda tener esa curiosidad o no curiosidad, sino el deseo de poder, tener un poder, el deseo del dinero que está dentro del poder, y también puede tener el deseo de ciertas adicciones, como en el caso de este personaje. Entonces está esa película de Devils que fue hecha en 1971. Pues bueno, hasta aquí terminamos precisamente el tema de este personaje llamado Urbain Grandier, que ustedes pueden verificar más de esto. Vamos a hablar ahora de los despiertos, de los que están despiertos espiritualmente, pero pues para ver eso tenemos que ver a los dormidos. La mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, tienen hijos dormidos, y hasta estoy hablando espiritualmente, y viven dormidos y mueren dormidos, ¿sí? O sea, no se despiertan en esta vida, nunca se despertaron, y pues bueno, no comprenden el encanto y la belleza de lo que llamamos la existencia humana. La existencia humana tiene sus objetivos de venir a aprender, a recordar que somos amor, a practicar ese amor con uno mismo, con el prójimo, a sanar, a rectificar, a corregir. Y todo esto nos ayuda a evolucionar, a aumentar nuestra luz, nuestro brillo. También todos los místicos, hablando de católicos, cristianos, los no cristianos, los judíos, en fin, los musulmanes, en varias religiones que tienen esa área mística, cualquiera que sea la teología, independientemente de su religión, afirman una cosa, ¿sí? Todo está bien, todo está bien. Así lo dicen, ¿verdad? Pero esto sin duda es una extraña paradoja, pero lo trágico es que la mayoría de las personas nunca llegan a darse cuenta que está bien porque están dormidos. Y en ese dormir pueden tener pesadillas, ¿ok? Y por eso es importante que nosotros veamos que hay que despertar espiritualmente. Cuando una persona no ha despertado espiritualmente, cuando estamos hablando de temas espirituales como de esto, de la dimensión de los espíritus, todo lo quieren razonar y difícilmente comprenden los temas espirituales. Porque estos temas espirituales, más que nada, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Si no lo experimentas, no sabes de qué es. No todo es razonar. Hay que vivirlo en tu alma, en tu interior, a nivel espiritual.
Y hablando de estos seres, de personas que desencarnan, entran en un proceso de adaptación en esa nueva vida. Es decir, estamos aquí en este plano terrenal y pasan al otro, a una nueva vida. Realmente nacen en otra dimensión, por decirlo así. Cuando una persona trasciende, muere su cuerpo y pasa a la otra dimensión, yo siempre les digo con las personas que platico, y ustedes lo han escuchado aquí, regresan a casa, ¿ok? Y lo hemos hecho muchas veces. Bueno, entonces, esa persona que trasciende, que desencarna, pasa esa vida, ya sea que se encuentre en el bajo astral, porque puede pasar al bajo astral, a esa zona oscura y fría, a otros niveles astrales, al medio o al alto astral. Entonces, la persona que pasa al otro lado, como les dije, pasan con sus emociones, con su cuerpo etéreo, con sus pensamientos que tenían aquí. Y allá del otro lado empieza en su conciencia un asombro ahora sí que se encuentra con algo que no esperaba, con seres que están allí, que lo estaban esperando para ayudarlo a comprender lo que está sucediendo. ¿Sí? Por eso depende cómo pasa al otro lado. Yo he estado recomendando una película que está precisamente en YouTube, se llama Nuestro Hogar, que está basado en un libro de Chico Javier, que él de alguna manera canalizó de un desencarnado que pasó todo ese proceso y dijo lo que había vivido. Y quiero decirte que toda esta información hay diferentes personas que dicen lo mismo. Como dice un dicho por ahí, cuando el río suena, algo trae. Entonces, esa persona que pasa al otro lado, el recién llegado, a veces es rebelde, incrédulo, porque aquí en esta vida estaba igual, rebelde, incrédulo. No, eso no pasa nada. Ya cuando uno se muere totalmente y ya no pasa nada, ya no hay más. Y pasan con esa idea y cuando llegan allá se dan cuenta que no, que es diferente totalmente a lo que pensaban. Realmente se necesita mucha paciencia y amor para ayudarles a esas personas, porque son personas, nada más que no tienen cuerpo humano ya, para ayudarles o hacerles entender que sus antiguas creencias no siempre corresponden a esa realidad espiritual. Y aquí es donde surge un nuevo eterno problema de la humanidad. La soberbia, ¿sí? Que no acepta haber estado equivocado. Revelándose a expectativas, a cosas que puedan venir, mostrándoles cómo son, se rebelan por la soberbia. La soberbia no nos deja avanzar, tenemos que deshacernos con la humildad, ¿ok? Entonces, en ocasiones es sumamente difícil convencer a esos espíritus desencarnados de dejar esos prejuicios, abandonar todos esos prejuicios para poderse acercar a la luz del supremo creador, de Dios, ¿ok? Pero cuando están en el bajo astral, en esa oscuridad generada por su soberbia, generada por no querer creer, por no querer dar ese paso, pues se puede quedar mucho tiempo ahí. Sin embargo, el amor eterno, ¿sí? El amor del Creador está ahí latente. Tarde o temprano ese espíritu va a ser acercado a ese amor latente de Dios, del Creador. Tarde o temprano. Entonces, las personas que han estado del otro lado nos dicen, ¿sí?, cómo han pasado ese proceso. Nos cuentan su historia o su experiencia de cómo pasaron ese proceso en cuanto a su alma pudo ver la luz del Creador, experimentar ese amor perfecto de ese mundo espiritual que luego los elevó a un plano más elevado en el campo astral, ¿sí?, donde la vibración es más alta. Entonces, ahí es cuando con claridad empiezan a entender y a comprender todo lo que en su vida no habían visto, comprendido, y acá lo pueden concluir realmente al ver que es otra realidad, la realidad del amor. Entonces, tenemos aquí el acto de lo que es la soberbia, que no te deja avanzar,
pero también el egoísmo, las transgresiones, ¿sí? Que cometimos en esta vida, y cuando pasamos al otro lado, venimos arrastrando, podemos llevar, estamos hablando como general a los seres humanos, el ser humano cuando pasa al otro lado puede llevar todas esas transgresiones que cometió, puede llevar todos esos actos de egoísmo que no le permitieron amarse a sí mismo, que no le permitieron amar a otra persona, y eso se sienten al otro lado, se sienten condenados, se sienten que van a tener un castigo, y por eso no le piden al Creador ver la luz, porque piensan que al llegar a esa luz van a ser juzgados para ahora sí que sufran en el infierno, como vendieron esa idea en la religión cristiana. Y que mucha gente pasa con esas ideas, como hemos visto algunos casos ya. Entonces, pues, tenemos, y es importante quitarse todas esas ideas. Por eso, las personas despiertas, cuando ya despiertan a lo que es la espiritualidad, despiertan espiritualmente, saben que hay un creador, que saben que todo lo que hay aquí, pues no es una casualidad, que tiene que haber un creador. Pero sobre todo, no es razonar, sino es creerlo en tu interior. Pero ¿cómo vas a creer algo? Es experimentándolo. Cuando tú lo experimentas, se convierte en tu propia verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como lo estás experimentado, ya no te van a contar, ya no te van a... No, tú ya lo has vivido, no es cuestión de razonamiento. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando una persona despierta. Porque una persona despierta comprende profundamente en su interior la espiritualidad, el amor divino, el amor a sí mismo, el amor al prójimo. Comprende, ahora sí, y empieza a tener esas experiencias y la comprensión va creciendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona despierta, se abre más en la cuestión mental, empieza a ver más temas de espiritualidad, pero sobre todo se expande su conciencia y empieza a ser más sensible a lo espiritual. Y al expandirse su conciencia, empieza a comprender mejor las cosas, como algo que dice la misma Biblia hebrea, ¿sí? Que cuando uno llega a conocer al Creador, ¿qué es lo que voy a conocer del Creador? El Creador no tiene forma, Él es energía, igual que nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los que le damos forma y todo, pero no tiene, es energía de amor puro. Cuando nosotros llegamos a conocer al Creador, su amor puro, y nos sumergimos en ese amor puro, esa experiencia es la que nos cambia. Al menos ha sido mi experiencia. Y en esta experiencia de amor con el Creador, todas esas, bueno, voy a hablar de mí, todas esas creencias y conocimientos religiosos que no me permitían avanzar en ese despertar, cuando yo desperté y experimenté eso, la verdad es que muchas de mis creencias me di cuenta que eran creencias, fantasías religiosas, porque lo que yo estaba viviendo y lo que yo vivo ahora es diferente. Ahora, esto que yo te platico, hablando de los que están despiertos, ¿sí? Es importante en esta vida, porque de alguna manera cuando pues yo no soy eterno en esta vida, en esta dimensión, con esta vida, con este cuerpo, ¿sí? Ahora sí que vamos envejeciendo cada día, pero lo importante es que podamos cumplir nuestra meta, por lo cual vinimos. Y el día que tenga que pasar y regresar a casa, ya no voy en ceros. ¿Por qué? Porque yo sé que del otro lado voy a ver los guías, los maestros o ángeles, como tú quieras llamar, que siempre han estado conmigo, ayudándome, que hemos interactuado. Yo sé que están ahí y que me van a ayudar a pasar a ver la luz, que yo mismo voy a desear y rogarle al Creador que quiero ver esa luz para seguir avanzando en esa evolución. Y eso es la diferencia con los despiertos, ¿sí? Pero los que están dormidos, pues no ven todo eso, todo lo quieren razonar. Pero la espiritualidad hay que experimentarlo, hay que vivirlo.
Entonces, de acuerdo a la experiencia de personas que han pasado al otro lado, que han vivido ya sea en el bajo astral y que luego pasaron a la luz y comparten su proceso, pues eso nos ayuda a comprender, ¿sí? A lo que vimos, lo que es la canalización de personas que tienen la habilidad de escuchar o de ver, ¿sí? A un espíritu desencarnado, o también de recibir información de manera telepática. Y todo esto, pues nosotros vamos comprendiendo que cuando pasamos al otro lado y ya pasamos a la luz, al siguiente, ahora sí que es por proceso. Cuando una persona muere, lo hemos dicho, se queda aquí en la dimensión 3, hablando de nuestro tiempo, porque en el otro no hay tiempo, es presente eterno. Puede quedarse 3, 7 días, 21 días, o un mes, 6 meses, un año o años, dependiendo del apego. Pero si no hay apego, mientras agarra la onda que ya está en el otro lado, que ya su cuerpo ya dejó de vivir, que ya está en la dimensión espiritual, pasa a la otra dimensión, ¿sí? De ver la luz, ahí empieza un proceso también. Un proceso en donde hay un tribunal que se le conoce como el tribunal de juicio, pero no es para juicio de mandar a esos espíritus a una hoguera, a un infierno de fuego eterno, no. Más que nada es para analizar qué puntos pudo avanzar y en dónde retrocedió, si pudo lograr la meta de esa encarnación, de aprender, ¿sí? De rectificar, ¿sí? De cuál fue el punto que no le dejó avanzar. Pero algo importante, en esa parte de ese tribunal, que no es para enjuiciar y mandarlos al infierno, más que nada es para una parte curativa. ¿De qué? De limpieza de cualquier negatividad provocada por la culpa. Porque la culpa es resultado del ego. Recordemos que pasamos con pensamientos y emociones, ¿sí? Ese cuerpo etérico, como lo vimos ya en una clase. Entonces, la culpa y el miedo son las piernas del ego. Así, el ego camina con dos piernas. Culpa y miedo, culpa y miedo, culpa y miedo. Entonces es importante esa limpieza, vamos a decir, un detox espiritual. ¿Sí? Como para podernos, en el cuerpo que tenemos, hacemos un detox de qué, limpiar el colon, quitar parásitos, hacer toda una limpieza biliar, en fin, todo un detox del sistema digestivo, y eso pues, rejuvenece. Bueno, aquí es lo mismo, es un detox espiritual de quitar toda culpa que se puede ir llevando, que se pudo haber llevado cuando pasó a la otra dimensión. Y por eso decía que esos seres de luz que están ahí, que le llaman como la sala de juicio, pero es precisamente de limpieza, de reparación. Por eso yo les recomiendo que vean esa película, ¿sí? Pues ustedes van a ver que es como casi futurista, pero es para hacer una diferencia de las dimensiones de aquí y la dimensión espiritual y del bajo astral. Pues bien, la persona empieza una etapa de poderse desintoxicar, vamos a decirlo así, de todo lo que se llevó, lo que acumuló en esta vida, y cuando pasó a la otra vida, el cuerpo se queda aquí y se desaparece en la tierra, pero, o en la hoguera o en ese horno, porque a veces hay incineración, pero al pasar allá hay contaminación, poquita, mucha, según, de emociones y de pensamientos. Ese detox. Es importante esa limpieza, y es precisamente cuando ya la persona pide ver la luz, se abre ese portal de luz y que pasan a ese primer plano, se le conoce como el primer plano de la luz, y es precisamente el detox, ¿sí? Esa desintoxicación de culpas y todo lo que pudo haber llevado de esta tierra, este detox. Vean la película, ¿sí? Se llama Nuestro Hogar, así búsquenlo en español. Y pues bueno, también hay reportes de personas que han estado en esas experiencias cercanas a la muerte y pues que han muerto clínicamente un par de minutos. También dicen
que ven de una manera panorámica toda su vida. Si toda su vida la ven de manera panorámica, y eso sí yo lo puedo decir que así es, a mí me pasó, yo estuve a bordo de morir ahogado, ya casi me estaba muriendo, y pude ver mi vida, tenía yo 15 años de edad. Y sí es cierto, eso pasa, y gracias a Dios estuve en un hilo, pero no pasé así 100% al otro lado, ¿sí? Y pues bueno, me rescataron y aquí estoy con ustedes. Gracias al cielo. Entonces, pues, estos puntos que estoy platicándoles son las cosas que pasan al otro lado y que cuando una persona está despierta es más rápido. Pero cuando una persona está dormida, ¿sí? Y no tiene esa espiritualidad, esa conexión con el Creador directamente, sin intervención de religiones, sino directo, de orar directo con el Creador, de meditar, de reflexionar, todo eso cambia la vida y esas experiencias te ayudan a ir evolucionando, a amarte a ti mismo y amar al prójimo. Y cuando eso lo hacemos, estamos amando a Dios, ¿sí? Porque dice, ¿de qué manera puedo amar a Dios si no lo veo, no lo palpo? Pues ni lo vas a ver aquí en esta vida. ¿Por qué? Porque Él es energía, pero lo podemos sentir. Así como el viento no lo veo, pero cuando viene una brisa fresca, siento esa frescura. Así es ese amor divino, esa frescura que podemos sentir en nuestra alma, pero no lo veo, ¿ok? Y cuando tú experimentas eso, te vuelves más y más sensible al espiritual. Y decía yo hace un momento, bueno, ¿y cómo puedo amar a Dios? Sencillo. Estamos aquí en esta tierra, tenemos cuerpo y mente, ¿ok? Bueno, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo. Cuando hagamos esto, estos dos amores, a mí mismo, a mi prójimo, es igual a ¿qué? Amar a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres yo y yo soy tú. Somos uno en el Creador. ¿Sí? Entonces, esto lo debemos comprender. Todos los espíritus somos uno. Algunos están ahí, decidieron quedarse en el bajo astral, decidieron quedarse en esa rebelión, en esa rebeldía de no aceptar la luz, de no aceptar el amor. Ok, pero venimos de la misma fuente, pero hay decisiones. Y eso hay que comprenderlo también a nivel espiritual. Las cosas espirituales no se razonan, hay que vivirlas, sentirlas, experimentarlas. ¿Sí? Como bien decía Pablo, hablando de Corintios, dice del hombre espiritual y el hombre carnal, ¿no? Que para el hombre carnal las cosas espirituales parecen locura. Y cuando uno analiza esa frase, tiene toda la razón este varón llamado Pablo. Tiene toda la razón. O sea, personas carnales, ¿qué significa? Personas que nada más están razonando y razonando y razonando, pero no están experimentando a nivel espiritual esa relación con el Creador, que es lo más importante. Entonces debe haber un equilibrio, porque yo les he invitado a pensar. Está bien, hay que pensar, hay que razonar, sí, para que tomes decisiones, para que escojas qué vas a pensar de un tema, pero debe haber un equilibrio. Para que haya un equilibrio es experimentarlo, vivirlo. Entonces eso te va a mantener en un equilibrio, porque si es puro razonamiento y no lo experimentas, hay un desequilibrio. ¿Y qué pasa? No hay una comprensión de lo espiritual. Por eso hay que vivirlo. Por eso siempre recomiendo orar. La oración es archi, mega, ultra importante. ¿Ok? Archi, mega, ultra y no sé qué más podemos agregar. Importante, nuestra conexión con el Creador. Número 2, meditación. Importante, ¿por qué? Porque es cuando vamos a captar del cielo, vamos a aprender a escuchar al cielo en nuestra alma, intuición. Y 3, reflexionar. ¿Por qué? Porque ya después que oraste, ya después que escuchaste a través de la meditación, como lo enseña la Biblia, y número 3, pues ahora vas a rumiar, vas a reflexionar en todo lo que recibiste de información, de puntos que hay que observar en tu vida, cambiar, en fin,
Esa es la reflexión, que eso al final nos va a llevar a acción, a hacer cambios, rectificar, mejorar. Por eso no dejemos de orar, no dejemos de meditar, no dejemos de reflexionar. Y de resultado de estas tres es la acción. ¿Ok? Bien, pues quiero leer algo ahorita de que se recibió. Les he mencionado que hay un grupo de oración que nos comparte su historia, y dentro de ese grupo de oración hay una mujer que tiene esa habilidad de psíquica de poder escuchar o recibir de manera telepática de los espíritus desencarnados, ¿ok? Del otro ambiente espiritual, de la otra dimensión, tiene esa habilidad. Y dice un grupo de oración, un mensaje recibido de un alma desencarnada que nos ayudó a entender este proceso del que estoy hablando, cuando un espíritu pasa al otro lado. Dice, no pueden siquiera imaginar la belleza de este plano donde nos encontramos. Se necesita utilizar conceptos terrenales para describirlo, pero faltan palabras que se ajusten a esta realidad. Solo les puedo decir que nuestro sentimiento de amor se sublimiza y se agudiza nuestra comprensión de las leyes cósmicas. Al desencarnar se comienza por el desprendimiento de los cuerpos mortales. Enseguida, cuando no se sigue obsesionado con lo que se dejó, lo que es el apego, si no se sigue obsesionado con lo que se dejó, sino que el alma se dirige a la luz que ilumina el mundo espiritual, se ve con mucha claridad la vida que acabamos de experimentar, esta vida humana. Dice, vienen los remordimientos y el autojuicio, siempre asistidos por esos altísimos seres que nos ayudan con inmenso amor a ver nuestros errores y aciertos. Después se nos pone en ese estado de sueño reparador para equilibrar nuestras desarmonías. Es decir, como que entramos a un taller, como les dije, de detox, desintoxicación espiritual de lo que acarreamos de esta vida, ¿no? Mientras estamos en esta dimensión, en un principio se nos otorga la posibilidad de la posibilidad de crear el entorno que fue nuestro ideal en la tierra, con el objeto de poder descansar de las vicisitudes de la vida que acaba de terminar. O sea, esto es interesante. Es decir, que si tú querías hacer algo en esta vida y no lo hiciste, tienes la oportunidad de hacerlo, como de cumplir ese deseo, pero en ese ambiente espiritual, que más que nada ya no es físico, sino todo es espiritual, por decirlo mental. Dice, como el deseo de avanzar siempre está latente, el alma se estaciona más o menos tiempo en ese mundo ilusorio y después despierta a la realidad del mundo espiritual. Entonces empieza el verdadero trabajo en este plano, que es maravilloso. Hay quienes se dedican a conocer y estudiar más a fondo las verdades cósmicas hasta donde su estado de conciencia se los permite. Dice, estos conocimientos generalmente se conservan y sirven en la siguiente encarnación, en la siguiente vida. Otros trabajan en recibir y ayudar a los recién llegados a este plano a integrarse a sus vidas, a su nueva vida. Otros más se dedican a dirigir a los encarnados desde aquí a través de la comunicación telepática. Se decide desde aquí nuestra participación en el plan de ayuda a los que se encuentran todavía en la densidad del mundo físico. Se hacen planes de trabajo arreglando las circunstancias necesarias para que se den condiciones óptimas en el despertar de la conciencia. Nuestra labor, o sea, está hablando de este espíritu ya desencarnado, que ya evolucionó, que aumentó su luz. Dice, nuestra labor consiste en organizar lo mejor posible el funcionamiento del plano material para corregir las desviaciones de las actitudes humanas, proporcionando estímulos y circunstancias que lleven a los seres humanos a su despertar. Y pues bueno, ahí sigue mencionando esta información canalizada por esta persona que estuvo recibiendo, y dice, al ser nuestra mente creadora, se crean las circunstancias de nuestra vida, ya sea desde el plano causal, ¿sí? El plano causal
es donde se graban todas las memorias. Es decir, desde nuestro yo interno que pugna por manifestarse o desde nuestro cuerpo mental que se conecta con el astral y siguen las emociones provocadas en este. Recordarán que yo en una de las clases les mencionaba de los 7 cuerpos: el cuerpo físico, el etéreo, el emocional, el mental, que son los 4 básicos que estamos aquí en la Tierra, pero está la parte causal, ¿sí?, que es donde se guarda toda esa información de memoria, de todas las vivencias que tenemos y hemos tenido, el cuerpo intuicional y el cuerpo espiritual. Dice, y pues ya para ir cerrando esta canalización, esta manera de compartir de qué es lo que sucede, dice: cuando este es el caso de nuestros deseos van en el sentido opuesto del despertar de conciencia, se provoca el efecto desarmónico que se plasmará en nuestra vida como dolor. En ambos casos se trata del poder de nuestra mente, pero es a diferentes niveles. El pensamiento, que pertenece a los cuerpos inferiores, que son los 4 primeros de abajo hacia arriba, se provoca en ellos, es decir, cuerpo físico con sus exigencias materiales, el cuerpo astral con sus emociones egocéntricas, destapan la energía que provoca el pensamiento egoístas y los que conforman el ego. Ahora, algo que es interesante de lo que hacen estos seres de luz llamados maestros, guías o ángeles, como lo llama la Biblia, ellos están asistiéndonos en esta vida para que podamos despertar, para que podamos corregir, que podamos cumplir nuestra misión por la que hemos estado o por la que estamos aquí. Y ellos permiten, o hasta cierto punto, permiten o provocan situaciones que nos pueden traer dolor, pero que nos ayudan a despertar. Que nos ayudan a despertar y a valorar esta parte espiritual, ¿ok? Y por eso siempre permiten esto para que la persona pueda levantar la mirada y ahora sí que conectarse con el Eterno, con Dios, con el Creador. Por eso es importante que nosotros vayamos conociendo todas estas cuestiones que son y nos suceden en esta vida para que nosotros vayamos creciendo, que nosotros vayamos progresando, que nosotros vayamos alcanzando nuestra meta por lo cual vinimos, lo que se conoce como la misión espiritual o tu misión de vida. Una de las cosas que tengo, que ayudo a las personas, es en el autoconocimiento, en donde les ayudo a comprender y a conocerse, ahora sí que autoconocimiento, conocerse su esencia, que tu esencia es cuando estás desnudo, por decirlo así. Cuando estás desnudo en tu cuarto, solo, ¿ok? Vamos a hablar de manera personal, solito. Entonces tú en tu cuarto, tú te puedes desnudar y estar encuerado ahí. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás contigo mismo, estás solo. Ese eres tú realmente. Pues bueno, eso se le llama esencia, la esencia de tu alma, que es cuando estás solo. Pero ¿cuál es la personalidad? La personalidad es cuando ya nos ponemos una ropa, ¿sí? ¿Cómo me voy a mostrar a las personas que están fuera? ¿Cómo me van a percibir? ¿Sí? ¿Cómo me interpretan? Con lo que yo me he visto. Eso se llama la personalidad. Cuando nosotros comprendemos esto y el regalo que Dios nos dio cuando nacimos para lograr nuestra meta, ¿sí?, nos damos cuenta por la fecha de nacimiento a qué vinimos, qué hacemos aquí. Y eso nos ayuda a empoderarnos. ¿Por qué? Porque el conocimiento te empodera, ¿sí? Te empodera, te da poder, pero el autoconocimiento te empodera totalmente. Y eso es lo que hago, ayudar a estas personas, las que se acercan para conocerse, y les ayudo. Y las personas que son clientes, yo le llamo clientes, que han pasado por toda esta, pues son 4 sesiones donde les voy mostrando y les voy enseñando esa espiritualidad de su vida y conocerse y sobre todo conectarse con el Creador, dándoles ciertos puntos. Cada caso es diferente, ¿sí? Todos los casos que me ha tocado atender son totalmente diferentes. Diferentes por sí, porque son personas diferentes, ¿sí? Y de veras que uno ve que somos energía
y pues se dan cuenta y lo experimentan, y pues por supuesto que sus vidas se van a otro nivel estando despiertos, porque ya están más conscientes cómo es su esencia, cómo es su personalidad, que tiene que ver con ese ego y de algunos puntos kármicos, como le llaman, que vienen a corregir en esta vida. Esa es la personalidad, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, aquí entras a mi blog y ahí viene autoconocimiento y ahí viene toda la información. Y ya si te interesa, pues contáctame, pero yo estoy seguro que va a haber un antes y un después. De hecho, para parejas, cuando estoy tratando asuntos de parejas, comenzamos con el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es importante, antes de llegar al punto de cómo tratar a tu pareja, qué hacer y qué no hacer, primero hay que conocernos a nosotros mismos, corregir cosas que tenemos que corregir, y estando conscientes ya podemos entrar a la parte de pareja. Pues bueno, pues bien, voy a contarles, ya vamos a ir cerrando esto, un caso de una persona que dice que había comprado la salvación y pues pasó una cuestión por ahí y tuvo una experiencia precisamente con este grupo de oración que les he estado hablando. Y dice que se acercó un día, que estaban ahí reunidas, y se apareció este espíritu desencarnado y dice: ¿me dan permiso para volver a hablarle y hablarte y decirte cómo ha sido mi proceso? Se estaba dirigiendo a esta mujer, ¿sí? Carmen, se estaba dirigiendo a ella para decir, pidiendo permiso. Fíjense, en el ámbito espiritual los permisos son importantes, ¿ok? Muy importantes. Ya les daré algunos detalles más adelante. Tenemos que ir poniendo más información para comprender eso. Pero este espíritu se aparece y pidió permiso. Dice: cuando llegué a este mundo, después de mi soberbia, de sentirme con todo el derecho de ir al cielo por haberlo comprado y gracias a tu ayuda, es decir, les voy a dar un contexto. Este espíritu desencarnado pasó una situación de que había comprado la salvación y bueno, ya después que se conectó y pudo seguir su proceso, ahora quiere terminar qué es lo que sigue, qué es lo que vivió. Y dice: cuando llegué a este mundo, después de mi soberbia de sentirme con todo el derecho de ir al cielo por haberlo comprado y gracias a tu ayuda y a la de tus compañeras, me sentí feliz al descubrir este mundo maravilloso, pero a la vez enojado por haberme equivocado en mis antiguas creencias. Fíjense qué tan importantes son las creencias religiosas que no nos dejan avanzar. Dice: ¿cómo era posible que nunca me hubiera cuestionado nada habiendo tenido la inteligencia que me lo permitía? Mi orgullo estaba muy herido y a pesar de estar feliz en este mundo, me reprochaba no solo eso, sino todo lo que fue mi vida. Como sabes, viví lleno de rencor y frustración, molestando a quien podía, pues encontraba una dulce venganza en ello. O sea, era un espíritu desencarnado que le gustaba molestar, pero había venganza por esa misma desorientación que tenía. Por eso cuando hablamos de cosas que suceden en las casas, o sea, no es fácil decir: ¡ay, es un demonio! No, espérense, hay que discernir. Hay espíritus desencarnados. Ahora, ¿hay espíritus del bajo astral poderosos? Sí, también, pero hay que discernir. En este caso era un espíritu desencarnado que andaba haciendo ahí travesuras. Dice: no puedes saber el sufrimiento moral por el que se pasa cuando nos damos cuenta de nuestras fallas. Mientras estuve allá me justificaba con la idea de haber sido víctima de mi padre y con confesarme, todo lo que arreglaba, además de comprar indulgencias cada vez que se presentaba la ocasión. Estuve algún tiempo con esos remordimientos, pero aquí hay uno de esos, dice, unos seres amorosísimos, o sea, de mucho amor, que nos ayudan a revisar nuestras vidas y a aprender de los errores. Fíjense lo que he estado hablando. A vivir en este mundo, tu entendimiento se agudiza, pero el orgullo está siempre presente y me costó trabajo elevarme al siguiente plano, que se le conoce como el primer plano. Cuando ya pasas a la luz, se llama el primer plano. Oye, ¿tú cómo sabes eso? Bueno, pues todos los espíritus que dicen lo mismo. Entonces, pues así es, ¿no? Y las personas que han muerto y han regresado, que han resucitado, hablan de todo esto.
Bien, dice, al vivir este mundo tu entendimiento se agudiza, por el orgullo está siempre presente y me costó trabajo elevarme al siguiente plano porque no quería aceptar mi equivocación. Vinieron muchas personas que conocí en vida para ayudarme. Mi terquedad no tuvo límites, pues tardé mucho tiempo en decidirme. O sea, les he dicho que del otro lado pues van a venir esas energías que aquí conocimos con un cuerpo, con un nombre, pero ya allá pues ya pasaron todo ese proceso, ya son energías, pero pues se vuelven a mostrar para recordar y dar confianza como eran. Ah, mira, vino mi tío, mi tatarabuelo, qué sé yo, y amigos, amigas, tíos, bueno, en fin. Dice, ahora ya dejé atrás mi soberbia, estoy en un plano en donde se aprenden verdades cósmicas asombrosas, son como universidades de altísimo nivel, a donde acuden muchísimos seres y se discute y habla de temas importantísimos. Aquí seguiré aprendiendo verdades importantes al mismo tiempo que he aprendido a ejercer el amor universal hasta que pueda elevarme a dimensiones superiores, lo que se logra con vivir en armonía de amor. Entonces, esto es importante, es decir, cuando una persona muere en este plano terrenal, no termina todo ahí, el proceso sigue del otro lado, pero todo va a depender de ese orgullo, de esa soberbia, de la ignorancia, de las creencias, de todo lo que hemos estado hablando, que lo pueda atascar o detener en ese plano, puede ser en el bajo astral o en esta dimensión que se conoce como el medio astral, por sí, campo astral, y el alto astral, que ya estamos hablando de otros niveles de vibraciones más altas, que tiene que ver con esa pureza de esa luz. Pues bueno, todo esto es importante para crecer y pues como ya saben, todos tenemos un libre albedrío, ¿sí? Hay estos libros que recomendamos, por supuesto, los que están en la biblioteca para mentes abiertas, lo puedes ahí en PDF ver, bajar, en fin. El viaje de las almas de Michael Newton, estudio de casos de la vida entre vidas. ¿Sí? Estos personajes son científicos que hicieron investigaciones. Memorias del alma también de Michael Newton, que te habla de la vida entre vidas, historias de transformación personal. También tiene otros libros como El destino de las almas, El viaje de las almas. O sea, todo esto ha sido basado en investigación, canalizaciones también. Y por supuesto no son los únicos, sino hay varios diferentes autores que han obtenido esa información y hablan de lo mismo, totalmente de lo mismo. Por ejemplo, la doctora Helen Wambach, psicóloga clínica de San Francisco, Edith Fiore, hipnoterapeuta de California, el doctor Joel Wheaton, que es psiquiatra de Toronto, Canadá, entre otros más, han investigado, han obtenido información importante sobre estos temas, como el que acabo de mencionar del doctor Wheaton en su libro La vida entre vidas. Y bueno, algunos de sus clientes que tomaron todo esto, hipnosis, en fin, tenían diferentes formaciones religiosas. Y algunos aceptaban la reencarnación, otros no, ¿sí? Que esto es típico, ¿sí? Por ejemplo, en el judaísmo y en el cristianismo y en diferentes religiones, no aceptan ahora sí que la religión tradicional no acepta la reencarnación, pero la parte mística de esa misma religión, ya sea judío, cristiano, musulmán, sí creen en la reencarnación. Entonces, pues ahí está. Entonces, aquí lo mismo, hay personas místicas que dicen, sí, estoy consciente y lo sé, y hay otros que dicen, no, no lo acepto. Bueno, de este tipo de clientes que pasaron por ahí, pues hubo resultados. Por ejemplo, voy a citar un caso de sujetos que tuvo el doctor Wheaton que decía, elegí a mi madre sabiendo que en su familia había una incidencia alta de la enfermedad Alzheimer y que era muy probable que yo llegara a sufrirla. Pero los lazos kármicos con mi madre eran mucho más importantes
que esa deficiencia genética. Había también otra razón para elegir a mi madre. Dice, los jueces, acuérdense que es cuando reestructuran qué hiciste en tu vida, me dijeron que me convenía pasar por la experiencia de criarme sin padre y yo sabía que mis padres habrían de divorciarse pronto. También sabía que la elección de esos padres me ubicaba en un lugar ideal para conocer al hombre con el que estaba destinada a casarme. O sea, esto es impresionante, como viene el libro que he recomendado de Robert Schwartz, de El plan de tu alma, el don de tu alma. Es buenísimo que lo puedas leer, está en la biblioteca para mentes abiertas. Hay otro caso de otra mujer que contó de que ella sería vulnerable a una tragedia personal que le cambiaría mucho su vida. Y dice, mi plan era que un acontecimiento trágico haría cambiar toda mi alma cuando tuviera poco más de 30 años. Al concentrarme en ese acontecimiento iba a encontrar un sentido más profundo a mi vida y eso fue exactamente lo que pasó. Y pues bueno, como hemos estado hablando así sucesivamente, planes del alma que a través de estudios científicos, canalizaciones, de hipnosis, han podido ver todo esto y diferentes casos, personas que lo han vivido a través de hipnosis, han podido ver todo esto y han podido compartirlo. Pues ahora sí que es grabado y pues en autorización de esas personas han nacido todos estos libros, todas estas investigaciones científicas y hay muchos más todavía, mucho más libros. Pues bueno, ya sabes, a ti te toca escoger qué pensar. ¿Por qué? Porque pues tú eres un ser pensante y a ti te toca escoger qué pensar. Pues bueno, hasta aquí hemos avanzado con lo que dijimos que les íbamos a dar en esta entrega. Hay mucho, mucho por aprender en esta cuestión espiritual. Y hoy en esta entrega estuvimos hablando de la espiritualidad, que es importante. ¿Por qué? Porque así podemos comprender cómo es el mundo espiritual, ¿sí? Y cómo es que funciona, cómo son esos seres también para poder comprender que no todos son demonios, ¿sí? Si llega a pasar algo en la casa, que se mueve un traste, que se mueve algo, que se cae o se movió la silla sola y dice, un demonio anda suelto. No, puede ser hasta una persona familiar que murió, ¿sí? Quizás en ese mes o meses anteriores, años anteriores. Puede ser y que está atrapado en por algún apego, ¿sí? A su casa, a joyas, qué sé yo. O sea, no podemos estar levantando juicios a la ligera, como lo dije en la anterior. Tengamos cuidado, por favor. Por eso, hoy en esta sesión compartí un poquito de espiritualidad que ya hemos estado hablando para mantener un equilibrio. Y vimos un caso de lo que son los pactos a nivel brujería, ¿sí? Que la brujería hay que tener cuidado, mucho cuidado, no se metan en eso, por favor, porque se puede pagar con la propia vida en esta vida, ¿ok? Pues bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides suscribirte, poner un like, ayúdanos por favor con tus deditos. Y si estás en los podcasts, 5 estrellas ahí en el canal que tú estés escuchando, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music, Spotify. Ponos 5 estrellas, ayúdanos, por favor. Gracias. Si tú crees que esto es de utilidad, compártelo. Y pues bueno, a todos la comunidad de miembros, por supuesto que les voy a hacer llegar los apuntes, todos los apuntes de este episodio. Como ya bien saben, cada episodio, todos los apuntes de cada episodio lo tienen la comunidad de miembros para que lo puedan leer, puedan ver los libros, puedan ver lo que tengan que ver y aumentar más sus conocimientos, porque lo que yo deseo en lo personal es que ustedes puedan verificar, que ustedes puedan investigar, experimentar, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque a ti te toca escoger qué pensar. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Nos vemos en la próxima
si el Creador no los permite. Bendiciones.